Muy buenas noches a todos. Yo soy Elide Barreiro, abogado laboralista. Soy especialista en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. La noche de hoy vamos a hacer un análisis sobre las semejanzas, las diferencias y las ventajas entre el salario diario integrado y el salario base de cotización del Instituto Mexicano de los Trabajadores al Servicio del Estado. Vamos para allá. Análisis de salarios, el diario integrado y el base de cotización. Bueno, pues están bienvenidos a este episodio. Hoy vamos a analizar dos conceptos fundamentales en el derecho laboral mexicano, el salario diario integrado y el salario base de cotización del ISSSTE. Aunque ambos parten del mismo eje, que es el salario del trabajador, sus alcances, componentes y efectos en la seguridad social son muy distintos. Vamos a descubrir sus semejanzas, sus diferencias y ventajas con ejemplos prácticos que ilustran cómo impactan en las aportaciones y en las pensiones futuras. El salario diario integrado está regulado por el artículo 27 de la Ley Federal del Trabajo. Comprende el salario más las prestaciones en dinero o en especie, es decir, no solo el sueldo nominal, sino también el aguinaldo, las primas y los bonos. En contraste, el salario base del ISSSTE, conforme al artículo 17 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, se limita al sueldo tabular, sin integrar prestaciones adicionales. Esta diferencia marca el alcance de cada concepto. Uno refleja el ingreso real y el otro se restringe al sueldo oficial. El salario diario integrado se utiliza para calcular las cuotas obrero-patronales del Instituto Mexicano del Seguro Social y determinar beneficios como pensiones, incapacidades y riesgos de trabajo. El salario base del ISSSTE sirve para calcular aportaciones al sistema de seguridad social de los trabajadores del Estado y definir derechos de retiro. Ambos buscan garantizar seguridad social, pero en regímenes distintos, uno privado y uno público. El salario diario integrado integra percepciones fijas y variables, el aguinaldo, la prima vacacional, los bonos y las comisiones. Esto lo hace más dinámico y cercano al ingreso real de un trabajador. El salario base del ISSSTE, en cambio, considera únicamente el sueldo nominal. Es rígido, pues depende de tabuladores oficiales y contratos colectivos del sector público, también llamados condiciones generales de trabajo. La diferencia es clara. El salario diario integrado refleja la vida laboral cotidiana. El salario base del ISSSTE se limita a lo que está en la nómina oficial. El salario diario integrado genera mayores cuotas al IMSS cuando existen más prestaciones, lo que incrementa la carga patronal. En el ISSSTE las cuotas son más bajas porque no se integran todas las percepciones ni beneficios adicionales. Esto reduce la aportación y también limita la protección social. En términos prácticos, el salario diario integrado refleja la vida cotidiana y el salario base del ISSSTE se limita a lo que está en la nómina oficial. Más prestaciones significan más aportaciones, pero también pensiones más altas en el futuro. Imaginémonos que un trabajador con 500 pesos diarios en el IMSS, si se integran prestaciones por 100 pesos, el salario diario sería de 600. Las cuotas que se calculen se harán sobre esa cantidad, generando mayor aportación y una pensión futura más alta. En el ISSSTE, el salario base se mantendría en 500 pesos, aunque el trabajador tuviera percepciones extralegales por 500, 1000 o 2000 pesos. Las cuotas también serán menores, serán con respecto a los 500 pesos, pero la pensión futura será también con 500 pesos. A pesar de sus diferencias, ambos conceptos comparten puntos en común. Son obligatorios por ley, se calculan en función de la remuneración diaria, impactan directamente en la pensión futura y están respaldados por leyes federales que les otorgan certeza.
El salario diario integrado tiene la ventaja de que refleja mejor el ingreso del trabajador y fortalece la protección social. La desventaja del salario diario integrado es que genera mayor pago y costo para el patrón y su cálculo es un poco más complejo, pero no mucho. La ventaja del salario base del ISSSTE es la simplicidad administrativa para el patrón, porque el patrón tiene un cálculo claro y directo. No le hace ningún cálculo al trabajador, su salario nominal es el que se va. Y la desventaja del salario base del ISSSTE es que no refleja el ingreso real, lo que puede traducirse en una pensión muy baja y también menor protección social. En pocas palabras, el salario diario integrado protege más, pero le va a costar más al patrón. El salario base del ISSSTE es muy simple y limita los beneficios para los trabajadores. Ambos salarios impactan directamente en el monto de la pensión futura. El salario diario integrado, al integrar prestaciones, puede generar pensiones más altas. El salario base del ISSSTE, a ser más limitado, tiende a producir pensiones menores. Aquí se refleja la filosofía de cada régimen. En el régimen privado, que tiene al Instituto Mexicano del Seguro Social como administradora de estos recursos, se busca integrar todo. En el sector público, en el cual el ISSSTE es el administrador, limita los beneficios y se apega al tabulador. En síntesis, el salario diario integrado del Seguro Social es más completo y protector para el trabajador, aunque también es más costoso para el patrón. El salario base del ISSSTE es más limitado y sencillo y puede producir beneficios futuros muy escasos. Ambos cumplen con la función de garantizar seguridad social, aunque con alcances distintos según el régimen laboral. Gracias por acompañarnos en este recorrido por los salarios que pues tenemos en los dos grandes institutos de seguridad social de nuestro país. La próxima vez que ustedes escuchen hablar de salario diario integrado o salario base del ISSSTE, sabrán que detrás de estos conceptos hay toda una estructura legal que define no solo las aportaciones presentes, sino también la calidad de vida futura de los trabajadores. Yo soy Elide Barreiro, muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Recuerden que un trabajador informado siempre tomará mejores decisiones. Muy buenas noches.